juntos con cada uno de ustedes un domingo más que el Señor nos permite el poder adorarle juntos en congregación. Algo que siempre es bueno el poder recalcar es que no venimos a la iglesia a comenzar a adorar a Dios, sino que venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios. Porque la adoración a Dios no es simplemente los fines de semana o en los servicios de los cultos, sino que es todos los días de nuestra vida y todo el tiempo. Simplemente venimos a la iglesia a continuar adorando, pero ahora todos juntos en congregación, como un solo cuerpo, como es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que como bien nos dirigía Marioli a través de la dirección, y las canciones que cantábamos, que realmente la letra que estábamos cantando y que cada uno tal vez le expresaba al Señor, que no sea simplemente meras palabras, sino que puedan salir de lo profundo de nuestro corazón. Le decíamos que hoy era tiempo de adorarle, le decíamos que queríamos conocerle cada día más. Y ese conocer cada día más a nuestro Dios significa pasar tiempo en intimidad, en oración, en lectura de su palabra. Si realmente ese es el deseo de nuestro corazón, tuviera que verse reflejado todos los días de nuestra vida. Y esa es la tarea que tenemos. Esa es la lucha constante de poder conocer cada día más y más a nuestro Dios. Así que voy a invitarles una vez más a que podamos, ahí donde estamos, poder inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos tal vez para no distraernos y tener este tiempo en el cual podamos hablar con nuestro Dios y pedirle que queremos conocerle, que Él pueda hablar a nuestras vidas a través de la enseñanza que tenemos en esta mañana. Oremos. Mi Dios, una vez más, Señor, muchísimas gracias por el gran privilegio que tenemos, Señor, de poder reunirnos, por el gran privilegio que tenemos, Señor, y la libertad de poder cantarte, de poder alzar nuestras voces, Señor, en adoración a ti. Muchas gracias también, Padre, porque tenemos la Biblia, Señor, en nuestro idioma. ¿Cuántas personas, Señor, quisieran tener este gran privilegio que hoy nosotros tenemos, pero que tristemente, Señor, muchas veces no lo valoramos? Queremos conocerte, mi Dios. Queremos que tú puedas hablar, Señor, a nuestras vidas. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que tú puedas corregirnos, animarnos, ayudarnos, Señor, a poder cambiar si es que hay cosas malas en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el anterior domingo estuvimos hablando y continuamos hablando acerca de la carta a los Efesios. Y vamos a ver todavía quién recuerda lo que estuvimos hablando. Por ahí algunos por ahí comienzan a pensar de qué estuvimos hablando el anterior domingo. Y si recordamos un poco, estuvimos hablando acerca de la importancia de vivir en luz. Y respondíamos a la pregunta de qué manera podríamos vivir en luz o cómo podríamos vivir en luz. Y habíamos estudiado los versículos del 8 al versículo 10 del capítulo 5 de Efesios, donde habíamos visto dos puntos. Uno de los primeros puntos que vimos fue que para vivir en luz necesito reconocer que soy luz en el Señor. Necesito entender que tengo una nueva naturaleza y por ende debo de vivir conforme a esa nueva naturaleza. Y el segundo punto era manifestando en tu vida lo que es agradable al Señor. Una persona que vive en luz es aquella persona que se esfuerza cada día porque sus pensamientos, sus palabras y sus acciones sean agradables y que glorifiquen al Señor. Y por eso quiero que puedas meditar en estas preguntas y que puedas reflexionar en tu vida. ¿Has estado poniendo en práctica este mensaje en tu diario vivir? ¿Qué obras en esta semana se han visto en tu vida que son agradables a Dios? ¿De qué manera has sido luz en esta semana para tu familia
para tus amigos, para tus compañeros, para tus colegas de trabajo. Ellos han podido ver en ti que estás reflejando los frutos de la luz. Ellos han podido ver en ti en esta semana que vives en toda bondad, que vives en toda verdad, que vives en toda justicia. Y si no lo has estado haciendo, la pregunta que deberías de plantearte es ¿por qué no lo has estado haciendo? ¿Qué es lo que tal vez está siendo un obstáculo en tu vida para que no vivas reflejando la luz de Cristo en ti? ¿Qué es lo que se está oponiendo hoy en día para que tal vez la iglesia Jesucristo vive, para que cada uno de los hijos de Dios no estemos reflejando la luz de Cristo en este mundo? Por eso en esta mañana continuaremos estudiando sobre la importancia de vivir en luz como hijos de Dios, ya que debemos de imitar a nuestro Padre Celestial, ya que tenemos que seguir el ejemplo o el estándar o el modelo de nuestro Señor Jesucristo y la manera como Él nos enseña. Y continuaremos respondiendo a esta pregunta, ¿de qué manera podríamos vivir en luz? Por eso te animo a que puedas abrir ahí tu Biblia en la carta a los Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 14 y vamos a estar estudiando el versículo 11 al 14. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14 dice de la siguiente manera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay algo muy importante que el apóstol Pablo quería recalcar en estos pasajes. La manera de vivir de un creyente, de un hijo de Dios, es imitar a su Padre Celestial. Y como Dios es luz, nosotros también debemos de vivir siendo luz. Terminábamos aquí en el versículo diciendo que debíamos de comprobar todo lo que es agradable al Señor, y eso significa un estudio profundo de ver en la palabra del Señor qué cosas les agradan a Él. Y cuando yo entiendo qué es lo que le agrada al Señor, cuando yo entiendo y comprendo qué cosas desagradan a Dios, qué cosas les agradan, qué cosas le honran, qué cosas le glorifican, entonces como consecuencia yo debería de apartarme de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo acá en el versículo número 11. Luego que el apóstol Pablo nos recuerda que debemos de entender que tenemos una nueva naturaleza, que nos recuerda que debemos de vivir mostrando los frutos del Espíritu en nuestras vidas, nos dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Fíjense que el apóstol Pablo vuelve a recalcar algo que ya nos había mencionado en el versículo 7. En el versículo 7 decía, no seáis pues partícipes con ellos. Nos mencionaba y nos decía que como hijos de Dios, como personas que quieren vivir en luz, no solo no debíamos de participar o tener comunión con aquellas personas que viven o practican el pecado, sino en este pasaje nos dice que no debemos de participar en las obras o en ninguno de esos pecados. Tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de no participar y no ser hallados, inmiscuidos en ninguna de estas prácticas.
Pero vemos que en el versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿A qué se refiere con obras infructuosas? Hace referencia a obras estériles, a obras que no dan frutos. Y cuando hablamos de obras que no dan frutos o que son, como se dice, estériles, que es lo que quiere decir el pasaje, significa que son todas aquellas obras que no glorifican a Dios. La vida del creyente debe de ser conocida por aquellas obras que él practica, que dan honra, gloria a nuestro Dios, que lo exaltan. Porque esa es la finalidad de nuestra vida. Esa es la finalidad de poder vivir en todas aquellas obras que el Señor ha preparado para nuestras vidas y no en aquellas obras que son estériles, que son infructuosas, que no le glorifican. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pedro mencionaba en este pasaje acerca del mantener una buena manera de vivir. El poder vivir en las obras de la luz, en las obras del Espíritu. Y dice Primera de Pedro 2:12, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Las personas al ver nuestras obras, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, deberían de ver a Cristo en nosotros y al mismo tiempo glorificar a Dios. Si las personas al ver nuestra vida no glorifican a Dios, significa que lo que estamos haciendo, la manera como estamos viviendo, son en las obras infructuosas de las tinieblas y no como Dios quiere y espera de cada uno de sus hijos. En pocas palabras, las obras infructuosas de las tinieblas son las obras de la carne. Son aquellos frutos que nosotros leemos en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Son aquellas obras de la carne, son aquellas obras estériles que también hay en Efesios, que ustedes pueden leerlo con más tiempo, con más calma, el capítulo 4, versículo 25 al versículo 32, como también en el capítulo 5, versículo 3 al 5. Ahí vemos cuáles serían algunos ejemplos de las obras infructuosas de las tinieblas. Voy a mencionar simplemente algunas. Ustedes pueden leerlo con calma, meditar luego en los pasajes que estamos tocando y que estamos leyendo en este mensaje. Algunas de estas obras, como bien dice ahí, son la mentira, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la fornicación, la impureza, la avaricia, las palabras deshonestas, las groserías. Son todas aquellas obras que no agradan a Dios y es todo lo contrario con los frutos que deberíamos de reflejar que nos dice en el versículo 10. Bondad, justicia y verdad. Cuando hay mentira en nuestra vida, cuando hay amargura, cuando hay ira, cuando hay división, cuando hay celos, es porque estamos viviendo en las obras infructuosas de las tinieblas. Y si eso se está reflejando en nuestras vidas, es porque estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y no alimentando nuestro espíritu. Es porque hemos comenzado a alejarnos de nuestro Dios, es porque hemos comenzado a dejar de tener tiempo en intimidad con Él a través de la oración, a través de lectura de la palabra. Por eso es lo triste de hoy en día de muchas iglesias o de muchas personas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero su vida demuestra todo lo contrario. Por eso muy bien, como recordábamos o habíamos citado en mensajes anteriores, en Santiago capítulo 1, versículo 22 decía que no debíamos de ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque los que son solamente oidores de la palabra, dice que se engañan a ellos mismos.
creyendo ser salvos, creyendo ser hijos de Dios, creyendo que están viviendo de la manera correcta, pero en realidad no lo son y no están viviendo como Cristo quiere. ¿Cuál de estas obras infructuosas que hemos leído crees que está siendo un obstáculo hoy en día en tu vida para que no estés reflejando a Cristo? Para que no estés viviendo en luz. Para que no estés alumbrando como lumbrera en este mundo lleno de perversidades, lleno de oscuridad. ¿Con cuál de estas obras infructuosas de las tinieblas te cuesta más lidiar en tu diario vivir? Pero en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que debería hacer un creyente con las obras de las tinieblas. Romanos capítulo 13, versículo 12, dice de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hoy es el tiempo, hoy es el momento en que la iglesia, los hijos de Dios, necesitan desechar las obras de las tinieblas. Y debemos de comenzar a vestir con las armas de la luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Porque nuestra vida ya no debe de estar caracterizada por las obras de las tinieblas, por los frutos de la carne, por el pecado. El creyente no debe de estar inmiscuido, ni siquiera hallarse asociado con ninguno de estos pecados. Necesitamos constantemente poder huir y desechar todo pecado que nos aparte del Señor. Y que en vez de hacer que las personas glorifiquen a Dios, estén más bien deshonrando a Dios y blasfemando el nombre de Dios. Porque nuestras palabras y nuestros hechos, nuestras acciones no concuerdan. Y simplemente vivimos en hipocresía y no estamos comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo no se quedaba simplemente en eso, sino que nos dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El creyente no solo debe de alejarse de las cosas malas, no solo debe de alejarse del pecado, sino que también dice que tiene que reprender el pecado, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y aquí observamos una doble responsabilidad que tenemos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Aquí vemos la doble responsabilidad que tenemos como iglesia. Y que tristemente muchas veces solo nos esforzamos por cumplir con nuestra primera responsabilidad. Muchas personas dicen, bueno, sí, yo ya no estoy viviendo en pecado, ya no estoy haciendo cosas malas. Pero ¿y ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué deberías de estar haciendo? Sí, ya no estoy viviendo, he desechado las obras infructuosas, las tinieblas. En Santiago capítulo 4, versículos 17, fíjense lo que dice en este pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y ese es el pecado de omisión. No es simplemente no hacer lo que Dios no quiere que haga, sino que también debo de hacer lo que Él quiere que haga. Y la iglesia simplemente se ha vuelto una iglesia pasiva, donde tal vez ha dejado de hacer cosas malas, pero no está comenzando a hacer lo que debería de hacer.
las cosas buenas, las cosas que Él ha preparado para nosotros. Y en este sentido, dice que debemos de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Pero es muy triste escuchar hoy en día a los hijos de Dios. Es muy triste escuchar muchas veces que no hemos amoldado al concepto de este mundo. Que nos dicen, no, no se debe de juzgar a las personas. No, no podemos decir eso. La Biblia dice, no, no juzguen. Pero vemos a un Jesús constantemente, a los fariseos, a los creyentes, a diferentes personas, exponiendo su vida, exponiendo su pecado, que lo que quiere decir con reprenderlas es redarguir, es exponer, es sacar a la luz las obras infructuosas de las tinieblas. Es eso lo que debemos de hacer. Es eso lo que el Señor nos manda hacer. En pocas palabras, necesitamos desenmascarar a aquellas personas que están viviendo una doble vida. Necesitamos exponer esa mala manera de vivir, porque tenemos a un Dios santo. Y su iglesia y sus hijos deben de vivir también de manera santa. Por eso nos dice el apóstol Pablo, no solo no participen, sino reprendan esas obras infructuosas. Sáquenla a la luz, desenmascaren. ¿Qué hace la luz en la oscuridad? Si tengo un cuarto oscuro y prendo la luz, ¿qué va a hacer? Va a ser visible todo lo que está en ese cuarto. Si hay algo sucio, si hay algo malo, lo va a sacar a la luz, lo va a exponer, se va a hacer visible delante de los demás. Pero si la iglesia no está cumpliendo con su función y no está alumbrando, por eso que este mundo, esta sociedad en la cual vivimos, sigue en tinieblas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de reprender o cuál es el instrumento para poder hacerlo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa misma palabra que nosotros vemos acá de redarguir es la misma palabra que utilizamos para reprender. Es a través de la palabra de Dios que nosotros debemos de redarguir, exponer, reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto es algo muy importante. No es según mi parecer, no es según lo que yo crea que es correcto que voy a tratar de corregirte, sino según lo que la Biblia dice que es correcto. Muchas veces nosotros queremos corregir y llamar malo a algo que la Biblia no llama malo. O queremos llamar bueno a algo que la Biblia no lo llama bueno. Mi filtro, la manera que yo debo de reprender, que yo debo de desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas, es a través de la palabra de Dios. Y para poder hacerlo debo de conocerla. Si no la leo, no voy a saber qué es lo que es agradable para Dios, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien para poder reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Ven la importancia de poder estudiar la palabra de Dios? De escudriñarla todos los días y no simplemente abrir nuestras Biblias en los cultos. Tenemos una gran responsabilidad. El apóstol Pablo le había dado una gran responsabilidad a Timoteo y no era nada fácil lo que él debía de hacer o tenía que hacer. Timoteo tenía que reprender, exhortar, corregir a los falsos maestros. Tenía que exponerlos delante de la congregación. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que lo primero que debemos de hacer antes de reprender con la palabra de Dios es hacer que la palabra de Dios primero alumbre y reprenda nuestra vida.
En el Salmos capítulo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios primero tiene que mostrar lo oculto de nuestra vida, que podamos arrepentirnos, para luego, como bien dice Mateo capítulo 7, versículo del 1 al versículo 5, que es un pasaje que muchas veces utilizan para decir que no debemos de juzgar, pero lo que quiere decir ese pasaje en realidad es simplemente que no debemos de juzgar con hipocresía. No que no debemos de juzgar a las personas, sino que no debemos de juzgar con hipocresía, porque ese pasaje dice, primero, que debemos de quitar la viga en nuestro ojo, el tronco en nuestro ojo, para luego poder ir a quitar o ayudar a nuestro hermano. Un ciego no puede ayudar a otro ciego porque van a terminar los dos cayéndose. Necesito primero limpiar mi vida para poder ayudar a mi hermano. Debemos de juzgar con justo juicio, y ese justo juicio significa según lo que es la palabra de Dios. Si queremos vivir en justicia, necesitamos hacer todo lo que es correcto. Pero lo triste de todo esto es que hoy en día los cristianos hacen silencio ante las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy en día la iglesia está callada. Hoy en día la iglesia no dice nada ante los nuevos conceptos, ante las nuevas maneras de vivir. Martin Luther King decía lo siguiente: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Mencionaba, no me preocupa todo lo que la sociedad puede estar diciendo, todos los conceptos erróneos o antibíblicos que puedan estar enseñando hoy en día a la sociedad, porque es parte de lo que va a suceder. Lo que me preocupa es que la iglesia, la gente buena, la gente que conoce la verdad, se está quedando en silencio y no está haciendo luz para este mundo que está viviendo en tinieblas. ¿Y por qué no está haciendo luz? Porque es difícil confrontar a las personas. Porque a nadie le gusta ser corregido. Y no es sencillo corregir. Porque capaz que nos vamos a ganar la enemistad de esas personas. Y muchas veces preferimos estar bien con aquella persona y que siga viviendo en pecado, a que yo le diga lo que la palabra de Dios dice y que está viviendo una vida pecaminosa y que eso no agrada a Dios. Preferimos mantener la amistad con las personas, con el mundo, en vez de preferir tener esa amistad con Dios. Y aquellos que tienen amistad con el mundo se vuelven, dice, enemigos de Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y necesitamos como iglesia ser luz, porque para eso hemos sido llamados. Por eso te animo a pensar, te animo a que medites. ¿A qué persona hoy Dios quieres que puedas reprender, mostrar que no está viviendo de manera correcta a través de su palabra? ¿A qué personas hoy Dios, tal vez de tu familia, quiere que vayas y le digas que no está haciendo las cosas correctas, que no está viviendo como Dios quiere? ¿A qué colega de trabajo? ¿A qué compañero? Y debemos de preguntarnos, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué muchas veces callamos cuando sabemos la respuesta? Porque tenemos mucho más miedo a lo que las personas nos puedan hacer que lo que Dios nos pueda llegar a hacer. Porque tenemos mucho más miedo de perder la amistad de un amigo, de un familiar, que perder la amistad de Dios y nuestra relación íntima con Él.
La iglesia ha sido llamada para hacer luz y no para encubrir los pecados de las personas. Me gusta lo que el doctor Francisco Lacueva decía sobre el redarguir. Dice lo siguiente: redarguirlas significa exponerlas a la luz, sin cubrirlas con nombres bonitos. Lo peor de nuestra sociedad actual es que se le ha cambiado la etiqueta al pecado. No es que en los siglos pasados se pecase menos, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los más bellos colores. Tenemos hombres ordenados para el ministerio pastoral que declaran sin vergüenza ni remordimiento su prolongada práctica de la homosexualidad. Puede esperarse de la sociedad cuando los que habrían de ser luces son densas tinieblas de pecado cubiertos de malas excusas. Hoy en día la iglesia, los creyentes, están tratando de disfrazar el pecado, como bien dice ahí, ¿no? Pintándolo con colores bonitos. Lo que es abominable para Dios simplemente tratamos de adornarlo y ponerles algún otro nombre que no suene tan feo. ¿Qué podemos esperar de la sociedad cuando las obras infructuosas de las tinieblas se está cada día inmiscuyendo y entrando silenciosamente en las iglesias? ¿Cuántos pastores homosexuales hoy en día hay en diferentes iglesias? Y todavía se jactan de eso. Tristemente, hoy en día la iglesia simplemente se está durmiendo y está comenzando a llamar a las cosas malas buenas. Nosotros tenemos que llamar al pecado pecado, porque eso es lo que el Señor nos dice. No podemos tratar de colorear o ponerle algún nombre bonito a los pecados que se están cometiendo, porque estamos más interesados en las personas que en Dios, cuando el que ha sido ofendido es Dios. Muchas veces nos olvidamos que tenemos a un Dios santo y que nuestra tarea es poder reprender, exponer, sacar a la luz. ¿Por qué creen que Jesús fue crucificado? ¿Porque encubría los pecados? ¿Porque le cambiaba de nombre y los volvía más bonitos? ¿No los hacía ver tan pecado? Sino porque Él expuso, sacó a la luz la manera pecaminosa del pueblo, de los líderes religiosos de ese momento. Y es eso lo que debemos de hacer. Ahora el apóstol Pablo nos dice algo importante también acá en Efesios capítulo 5. Debemos de reprender las obras de las tinieblas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora aquí me llama la atención. ¿Cómo sería posible reprenderlo o exponer y sin embargo no hablarlo ni mencionarlo? Pareciera contradictorio. Debo de reprender, debo de exponer esa mala manera de vivir, pero al mismo tiempo es vergonzoso hablar de ello. Y según lo que venimos estudiando y hemos estado hablando acerca de estas cosas, lo que el apóstol Pablo está mencionando acá es que nosotros debemos de manifestar los frutos de la luz en nuestro diario vivir, siendo luz a través de vivir en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Nuestro comportamiento, la vida de la iglesia, la vida de cada hijo de Dios, debe de exponer el pecado de las demás personas al mostrar el contraste de una vida digna del Evangelio, de una vida digna de nuestro Dios, con la vida en pecado que tienen las personas.
¿Cómo podemos ver de manera práctica esto para poder entender un poquito mejor? Ahí en sus Biblias, en Romanos capítulo 12, versículo 20 y versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 20 y versículo 21. Nos ayuda a poder entender un poquito más cómo es reprender o exponer el pecado de las personas, su mal accionar sin hablar. Dice así: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Dónde vemos los frutos de la luz acá? Mostrando el amor, ¿no? Mostrando los frutos de la luz en nuestra vida. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Debemos de vivir en amor. Debemos de ser bondadosos con los demás. Hemos aprendido eso. Debemos de hacer el bien a los demás sin mirar a quién. No importa quién sea, me mandan a hacer el bien. Ahí estamos mostrando los frutos de la luz con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Y fíjense, el resultado de vivir de esa manera es que la persona se dará cuenta de su mal comportamiento. ¿Cómo vemos esto en el pasaje? ¿Qué dice ahí? Harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando una persona constantemente nos hace el mal, nos ofende, y nosotros en vez de devolverle con ofensas, con mal, con odio, con rencor, le devolvemos con bien, con amor, ¿qué va a suceder? Le va a arder la cara de vergüenza a esa persona. ¿Y qué significa eso? Que tu comportamiento, tu vida, ha sacado a la luz su mal accionar de esa persona, y esa persona se va a dar cuenta que actuó de mala manera. ¿Te das cuenta cómo podemos estar reprendiendo las obras infructuosas, las tinieblas, con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta? Y esto es algo que necesitamos hacer. Las personas ya no solo quieren escuchar que le compartamos el Evangelio, sino quieren que vivamos el Evangelio. En Primera de Pedro capítulo 3, rápidamente en este pasaje, vemos un principio. Habla exclusivamente de las esposas a sus esposos, pero es un principio aplicable para todo. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Sean ganados sin palabras. ¿Y cómo van a ser ganados sin palabras? Por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa? Que su manera de vivir va a alumbrar en la vida de esa persona y va a exponer que tal vez estaba equivocado. Necesitamos comenzar a predicar no solamente el Evangelio con las palabras, sino con nuestra vida. Necesitamos ser luz, no simplemente diciendo lo que es luz o qué son los frutos de la luz, sino mostrando los frutos de la luz en nuestra vida. Por eso te animo a que te puedas preguntar, ¿de qué cosas te has dado cuenta que estaba mal en tu vida al ver la vida de tus hermanos en la fe? Al ver la vida de tus hermanos en la fe, ¿qué cosas te diste cuenta que estabas actuando mal? Muchas veces hay personas que han sido de mucha bendición, de mucha edificación para nuestras vidas, que al ver esa vida íntegra, esa vida haciendo lo correcto, hace revelar tal vez las malas acciones de nosotros, o aún nuestras malas conversaciones, nuestras malas palabras. Por eso te animo a que puedas meditar y reflexionar en tu vida. ¿Pueden ser reprendidas las personas de su mala manera de vivir al ver tu manera de vivir o los frutos de luz en ti? ¿Pueden sentirse las personas confrontadas
por tu conducta, por tu manera de vivir íntegra? Muchas veces el no vivir de una manera íntegra es lo que está siendo un obstáculo para que las personas puedan llegar a los pies de Cristo. Lo que se dice de los cristianos es que los cristianos son hipócritas. ¿Por qué? Porque solo hablan acerca de la luz, pero no demuestran la luz en su vida. La gente ya se cansó de los que dicen ser cristianos, de los que dicen ser iglesia y que hablan todo el tiempo de la luz, pero sus obras demuestran las tinieblas. Necesitamos predicar de la luz, pero necesitamos vivir la luz. Necesitamos predicar de Cristo, pero las personas deben de ver a Cristo en mi vida. Porque yo vivo para agradar a nuestro Dios. Por eso te animo también a meditar y reflexionar en tu vida. ¿A qué personas hoy deberías darle gracias? Porque a través de su manera de vivir fuiste reprendido de tu mal comportamiento y eso te ayudó a volver a los caminos de Dios. ¿A qué personas deberías decirle gracias? Porque al ver tu fe, al ver tu buen obrar, pude darme cuenta que no estaba viviendo correctamente. ¿De cuánta bendición podríamos estar siendo hoy en día sin ni siquiera muchas veces abrir nuestra boca? Necesitamos hablar, reprender, pero al mismo tiempo mostrar con nuestra vida. D.L. Moody decía lo siguiente: si Cristo está en tu casa, los vecinos pronto se darán cuenta. Si Cristo está en tu casa, los vecinos pronto se darán cuenta. Si Cristo no está en mi vida, si Cristo no está en mi familia, mis vecinos no se van a dar cuenta que yo soy cristiano. Las personas no deberían esperar que nosotros le digamos que somos cristianos para recién ellos decir, ah, sos cristiano. O les ha pasado tal vez de invitar a una persona, te invito a mi iglesia, y que nos responda, ah, ¿asistís a la iglesia? ¿Sos cristiano? Eso debería ser un jalón de oreja, ¿no? Si las personas no se dio cuenta que yo soy cristiano por mi conducta, entonces no estoy viviendo como un cristiano. Fíjense lo que pasa con el ser luz, y vamos a ir terminando con esto. En Juan capítulo 3, versículo 19 al versículo 21, dice así, Juan 3, 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas al descubierto. ¿Te das cuenta? Las personas no quieren la luz. ¿Por qué? Porque van a ser expuestos a su mal comportamiento. Por eso tratan de alejarse de una persona que vive en integridad y que hace lo correcto, porque se sienten reprendidos, se sienten confrontados, aun cuando la persona no diga nada. Saben que van a hacer algo malo y ven a esa persona que vive de una manera correcta y no lo quieren hacer en su delante. Porque se dan cuenta que están actuando de manera incorrecta. Para terminar el versículo 14, el capítulo 5, 13 y 14 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y hoy la iglesia ha sido llamada a ser luz y a manifestar y exponer el pecado, las obras infructuosas de las tinieblas. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo concluye de esta manera
llamándonos, exhortándonos, diciéndonos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es un llamado a arrepentirnos, es un llamado a dejar de vivir de una manera equivocada. Nos está llamando a poder pedirle perdón a Dios si estamos viviendo de una manera que a Él no le agrada y apartarnos lo más posible del pecado. Necesitamos alejarnos del pecado y correr a los brazos de nuestro Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros vamos con un corazón humillado, con un corazón arrepentido delante de su presencia. Hoy tenemos la oportunidad de poder ser luz y cumplir con lo que el Señor nos manda hacer. Por eso te pregunto, ¿y tú qué estás esperando para dejar de vivir en las tinieblas y empezar a vivir en luz? ¿Qué esperas para arrepentirte y correr a los brazos de tu Señor? Hoy es el tiempo. Hoy es el momento indicado. No esperemos a mañana porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy el Señor nos está llamando a arrepentirnos ya que cumplamos con nuestra responsabilidad de vivir en luz. Vive en luz y respondíamos a la pregunta, ¿de qué manera podríamos vivir en luz? Reconociendo que eres luz en el Señor, manifestando en tu vida lo que es agradable al Señor y reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Oremos. Mi Dios, darte muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver, Señor, en nuestras vidas cuán pecaminosos somos, Señor. Vemos cuán pecadores y cuánto te ofendemos, Señor, a diario a ti. Señor, queremos clamarte para que tú, Señor, nos puedas perdonar. Para que tú, Señor, nos ayudes a poder vivir, Señor, en luz y mostrando las obras o los frutos de la luz en nuestra vida. Ya no queremos seguir viviendo, Señor, en los frutos de las tinieblas. Señor, también te clamamos para que tú nos ayudes y nos des la valentía para poder reprender, Señor, el pecado, para poder exponer y sacar a luz, Señor, los pecados de tu iglesia, de tu congregación, de tus hijos, porque entendemos que tú eres un Dios santo, Señor, que no tiene comunión con el pecado y que estamos llamados, Señor, a poder vivir en santidad. Danos la valentía, Señor, para que podamos hacer lo que a ti te agrada. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Dios. En Cristo Jesús.